Bueno, buenas noches, ¿cómo andan todos ustedes? Yo soy Ricardo Tejerina. En esta ocasión me voy a presentar, no es lo que me gusta, no es lo que habitualmente hago, pero como dice Mirta Legrand, ¿no es cierto? Que el público se renueva y demás, me parece que corresponde. Soy gestor cultural, fui subsecretario de Cultura en 3 de febrero. Tenemos una larga trayectoria en el campo de la literatura, las letras, el mundo editorial y una pasión por todo lo que involucra la construcción de ciudadanía, los municipios, o sea, el lugar el primer mostrador de la democracia, el lugar donde ocurre la vida cotidiana, donde transcurre la propia vida nuestra, donde se desarrollan nuestras inquietudes, las familias, las distintas vicisitudes que hacen al crecimiento, a las oportunidades, al trabajo, en definitiva, todas esas cosas que nos interesan, ¿cierto? Así que bueno, estamos sí haciendo con voluntad en esta primera emisión un programa, un streaming que hemos dado en llamar Hora Libre, que reúne justamente dos conceptos que nos interesan. Primero, la hora como una cuestión sincrónica, el aquí y el ahora, ¿verdad? Eso es la hora. Y la libre, la libertad, el hecho de poder hacerlo con, de alguna manera, con todas las generales de la ley que implican el hecho de movernos sin ningún tipo de ataduras, hablar de cosas que a lo mejor son un poco urticantes, algunas decididamente complicadas, otras decididamente comprometidas, posiblemente también políticamente incorrectas y transpirar lo que nos está ocurriendo, tanto en la nación, en la provincia y en los municipios, sin orden de jerarquía, ¿verdad? Porque en definitiva la nación es lo que nos pasa a todos, estemos donde estemos, digamos de Ushuaia a La Quiaca, del Río de la Plata a la cordillera de los Andes. La provincia de Buenos Aires, que es el lugar que en definitiva quienes somos de la provincia, quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, es el lugar que nos contiene en una forma más amplia y más general. Y último, digamos, en términos solamente descriptivos, no en términos de importancia, el municipio, que es el lugar donde transcurre básicamente nuestra vida cotidiana. En esta aventura que hoy iniciamos, en esta idea de comunicar, pero por el otro lado tener un conversatorio que implica fundamentalmente discurrir con esos tópicos que les decía, me va a acompañar el contador Marcelo Barone, un amigo con el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo, un técnico formado, con quien siempre es un placer y un orgullo poder conversar. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Ricardo. Bueno, gracias por compartir esta hora libre, donde podemos, expresarnos, y un gran placer estar acá con vos para, mantener esta charla. Marcelo es una persona con una formación muy sólida. Me ha acompañado en la última etapa, en el año 2023, en los equipos técnicos de La Libertad Avanza. Con él hemos trabajado muchas propuestas, muchos proyectos, que en definitiva en mi fuero más íntimo estoy seguro que no solamente perduran, sino que tendrán correlación hacia el futuro, ¿verdad? Trabajamos mucho la parte impositiva. Trabajo mucho. ¿No es cierto? Digo, quisimos ver cómo podíamos, hoy incluso a lo mejor alguna de esas cosas se intentan hacer también, de la simplificación de los impuestos, de la reducción de los mismos, eliminación, digo, pero me gustaría, Marcelo, que nos situemos en este primer bloque en la órbita nacional. ¿Cierto? Interesante la situación, interesante la propuesta de un presupuesto base cero, muchísimos años, que no siempre... Lo viste al presidente el fin de semana. Sí, obviamente. Bien, el domingo en el Congreso. Raro, ¿no? Interesante, sí. No es lo habitual, no fue común. No pasó nunca. No pasó nunca. Bien. Está bien, establece un estilo de comunicacional que tal vez lo podamos comparar con las presentaciones que se hacen en Estados Unidos. Ajá. Pero yo ¿ves pienso una línea de contacto, digamos? Yo lo que más pienso es darle importancia al presupuesto. Si vas a escuchar los comentarios posteriores de economistas, de contador público, pero obviamente, conozco la economía, me interesa, estudio, se necesita saber, porque yo trabajo con pymes,
y tengo que saber porque lo primero que consultan es hacia dónde va el país, qué es lo que hago, es lo que te consultan. Es mi trabajo. La tasa de inflación proyectada para el 2025, menos de 20%. ¿Eso es posible para vos? Bueno, a ver, lo que pasa es que el punto es, si nosotros miramos, por ejemplo, a principios de este año, la tasa de inflación interanual, cuando se habla de interanual, hay que hablar de un periodo de donde estamos situados. Si, por ejemplo, ahora estamos en septiembre, se puede ver si va desde, por ejemplo, interanual tendría que ser del 31 de agosto o 1 de septiembre del año pasado al 31 de agosto. Ese es el análisis. A principios de año, estamos hablando marzo, abril y mayo, hubo un 300%. Y si uno tiene que aplicar, fue la tasa interanual, pero por supuesto, mirando hacia atrás, eso es lo que heredamos del gobierno, más que nada de la política económica que aplicó Massa en ese plan platita, que fue una cosa carísimo, ¿no? Costó carísimo, un force, es decir, estuvo atado a los precios para que, bueno, tenían que venir una liberación, que es lo que pasó, heredado, es decir, lo que sufrimos en... La gente lo vio inmediatamente. La gente lo vio, esa es la diferencia que tenemos ahora comparado tal vez con otras crisis, la gente ahora lo entiende. Tal vez Macri, por ejemplo, intentaba hacer algunos ajustes, pero la gente no lo entendió, que estábamos muy mal. Bueno, yo hablando nuevamente con los clientes, más gente que yo hablo con mis clientes, que a su vez ellos tienen clientes y muchas veces converso en algunas reuniones para algún negocio puntual. Con proveedores de mis clientes. Bueno, un político te dice, yo camino a la calle, yo trabajo con pymes. Y con pymes desde las chicas hasta de las medianas. Pero la gente coincide en esa idea de que es necesario bajar la inflación, que hay que domar esa fiera. La palabra que se utiliza es la batalla cultural. Vos sos un especialista cultural. No sé si habría que utilizar la palabra batalla, pero sí hay que hacer un cambio. Está bien. Hay que desarrollar. Bueno, te tomo entonces. Porque en realidad hay que empezar a sacar, derribar mitos y derribar creencias. No te olvides que teníamos una gestión política donde decía, ¿qué importa que haya déficit fiscal? Bueno, analicemos déficit fiscal. Planteaban que la inflación no era un fenómeno monetario. Ese es uno de los elementos. Hay algunas teorías económicas que marcan que empiezan a jugar, pero básicamente es monetario. Después vos vas acompañando con otros elementos. Cuando es monetario, vos también te podés referir al déficit fiscal, como el déficit fiscal vos lo financiás con emisión y eso después se transforma en inflación. Ese sería el tema. Por eso para mí un presupuesto base cero, donde fundamentalmente, y el presidente creo que dejó ver que el presupuesto es importante, porque uno presupone, está bien, pero esa suposición que se va a hacer del futuro, donde se establece un ingreso, ¿sí? Y ese ingreso tiene que estar destinado a determinados sectores, se establece. Planteó el ajuste a las provincias, muy fuerte. Eso... Las provincias van a tener que ajustar con los municipios, porque que haga el esfuerzo solamente el Estado Nacional no alcanza. Por ahí ya vamos a hablar en otros bloques de los municipios. Sí, obviamente, pero ese es el punto, planteó ese elemento de derramar, que después, hubo algunas interpretaciones, pero es muy importante el tema del déficit. Ahora, porque eso es lo que lo apuntamos, ¿no? Vos ves, Marcelo, que en el año 2025, no digo 2024 porque ya estamos en septiembre pisando octubre, pero ¿ves la posibilidad concreta de la salida del cepo? La salida del cepo va a ser complicado. La salida del cepo va a ser complicado y si vos analizás los planteos lo que se estableció en el presupuesto, no vamos a salir del cepo rápido. En este año va a ser muy difícil, yo lo veo muy difícil. Y el año que viene, lo que pasa es que también lo veo difícil. Pasa que la economía, a veces hacen algunas posiciones y demás. La economía tiene muchas variables, hay muchísimas variables. Entonces, por ejemplo, te viene una sequía o pasa algún tema específico, esa es una de las variables, es uno de los elementos a través de los cuales te dicen, bueno, esto te perjudica y te permite empezar a abrir el cepo, que es necesario para empezar de una vez por todas a liberar, es decir, liberar la economía
y que la gente pierda temor de hacer las inversiones que tenga que hacer. Yo no me refiero a las grandes inversiones. Fíjate el tema. El presidente plantea que ya hay el tema como de una suerte te quería decir el blanqueo. de bimonetarismo de hecho también, ¿no? Eso lo tenemos de hace muchísimos años. Bien. Nosotros pensamos en algunas transacciones, lo pensamos en pesos. Si vamos a comprar un departamento, lo pensamos en dólares. ¿Está barato el dólar hoy? Es un tema, es decir, viendo por ejemplo las proyecciones del Fondo Monetario, ellos hacen unas proyecciones y están estableciendo de que es barato. El dólar es un precio más de la economía. Algunos hablan de atraso cambiario. ¿Existe ese concepto como tal? Si lo analizamos, vamos al Fondo Monetario, que bueno, es un elemento que nos sirve fundamentalmente, es una mirada de afuera, y aparte, bueno, tenemos que tener relaciones, es decir, con el fondo tenemos que tratar la deuda que tenemos, y ellos obviamente hacen un análisis de la economía y son escuchados por inversionistas internacionales que van a invertir. Con el régimen del RIGI es interesantísimo para invertir. El RIGI deja de cobrar, es decir, el gran planteo que hacen algunos de izquierda, y le dejamos de cobrar a los grandes inversores. Y si vos no dejás de cobrar, esos inversores no vienen. Ahora yo digo, Marcelo, antes de meternos en hablar 2 minutos del RIGI, que me parece importante, incluso su impacto en redes, acércanos, Lisa, un mate acá mientras conversamos. Gracias. La consulta es la siguiente, si se quiere, más pedestre, más llana. Digo, vos lo decías recién muy bien, Marcelo, el dólar es un precio más de la economía. Exacto. Funciona, se transacciona en el mercado. En este caso, digamos, si bien hay cepo y si bien tenemos múltiples tipos de cambios, llámese el dólar blue, el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar tarjeta, que es el que está por encima de todo, el contado con liqui, digamos, y demás. Digo, pero si hoy vos, persona común, hombre de la calle común, viene una persona y te dice, Marcelo, mira, el dólar se está consiguiendo en la calle, no sé, 1240, 1250, 1260, lo compro por MEP a 1210. ¿Qué le decís? ¿Compre? ¿Venda? Mira, la gente compra. La gente compra al revés, porque es la forma más tradicional que tiene. Los veo con... Atesoran en dólares. Los veo... una pregunta puntual de una colega, para algunos temas de algunas inversiones, cartera de préstamo, porque hay un tema con impuesto cedular, hay varios temas. Entonces, me pregunta y le digo, ¿vos tenés tal caso? Le digo, mira, yo trabajo con pymes, en las cuales la gran mayoría, pero la gran mayoría, si tienen un ahorro, van y compran dólares. Dolarizan. Y obviamente, como no pueden acceder, algunos tienen el mecanismo que ya está más incorporado, lo compran a través del dólar MEP, que es un instrumento válido. Y el que no, obviamente, hay pymes que siguen trabajando en negro. Digamos, la apreciación de los bonos, indudablemente eso impacta en el precio del dólar MEP, por eso estamos viéndolo, por suerte, en los precios más bajos, ¿no es cierto? O sea, pero vos le recomendarías comprar entonces. Lo que recomendaría yo, ahí está, es un punto importante. Primero, ¿qué recomendaría? Primero, a ver el perfil. Porque si yo le empiezo a hablar, vamos a invertir en bonos, en títulos, se pueden hacer algunas inversiones. Ya es una cosa que desconoce el inversor. El dólar lo conoce. El dólar sabe que a largo tiempo se va a mantener el valor. ¿Sí? Bueno, los valores de los dólares se mantienen. En el presupuesto también el tipo de cambio planteado son 1.200 pesos para el año 2025. O sea, está relacionado con esa inflación del 18,4% que está previsto. Y que vos me preguntaste, ¿se puede llegar? Mirá, es decir, los últimos índices que tenemos en la economía nos marca que la inflación es un 4% mensual. Ahora que está establecido. Pero si estamos hablando de año, por eso te comentaba interanual, todavía tenemos que pasar octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? El gobierno está abocado para el tema de bajar la inflación y se puede llegar a una inflación... Obviamente, o sea, el gobierno quiere un dólar bajo. Esos presupuestos siempre son optimistas, en función de la inflación, en función del valor del dólar. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque vos tenés que regular cuáles van a ser los ingresos y a dónde los vas a destinar. Más que nada, ese es el punto. Y a veces, obviamente, si vos analizás los últimos presupuestos, todos los planes, ninguno acertó. Te tiro la última. La inflación y ninguno acertó el valor del dólar. Pero este es el presupuesto de Milei, No, a ver. Este es otro presupuesto,
Ese es el primer presidente economista, es el tipo que vino, ¿qué es lo que más marcó? Cosas que otros no hicieron. Lo que marcó, por ejemplo, vamos a suponer su presupuesto que sea 100, que lo que tenga que, porque siempre el 100 es el número obviamente de referencia más simple de utilizar. Supongamos que de ese 100, 20 vaya para educación. De esos 20 hay que ver los subrubros, cómo se distribuye, que iría a sueldo, que iría a mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una partida donde hay que aumentar, ¿sí?, la parte de remuneraciones o de sueldo, eso tiene que salir de los otros subítems. Por ejemplo, se gastará menos se tiene que mantener con ese 20%. Por supuesto. Y la idea es que obviamente si los recursos, suponiendo una evolución de la economía, nunca sabemos cómo puede evolucionar la economía porque son muchas variables las que intervienen, pero si los recursos son más de lo que está establecido en el presupuesto, como corresponden a una raza de un economista como es Javier Milei, decir, no, bueno, tengo que bajar los impuestos. Los impuestos hay que bajarlos para que lograr que se reinvierta en la producción. Bueno, esa es la idea. El presidente dijo que venía a ponerle un cepo al Estado, ¿verdad? Yo no tengo nada. Siempre se dice que los contadores y los abogados están en disputas. Yo he trabajado con muchos abogados. Obviamente no tengo. Decime, tengo amigos abogados también. Sí, no. Eso es un mito, por ejemplo. Yo tengo que trabajar en una empresa. Bien. Si hay algún conflicto, yo tengo que hacer mi aporte económico, financiero, y el abogado va a hacer el aporte legal. Desde luego. Entonces, volviendo a ese punto, la gran mayoría de los presidentes han sido abogados. Ajá. Y la primera vez que tenemos un presidente que es economista. La visión es completamente distinta. Mientras tomás el mate que Liz nos acerca con tanta generosidad, te tiro la última y con esto cerramos el primer bloque. En definitiva, vinculado, por supuesto, a otro ítem del presupuesto, tal vez uno de los más significativos e importantes. El presupuesto plantea un crecimiento de la economía de 5 puntos. ¿Es posible también? Es elevado, eso es muy optimista. ¿Compramos 4? Sí, hasta 3 compraría. ¿También? Ricardo, venimos de más de 10 años donde no hay crecimiento. Que tengamos un crecimiento, ya te Veníamos para abajo. Veníamos para abajo. Por eso hay un crecimiento en la población. Es decir, pero no es el rebote solamente. Venimos de un tema muy, muy complejo. El tema del rebote, si vos mirás en los niveles que estamos ahora... Milei habló de una B en su momento, ¿no? Lamentablemente no se produjo la B. Ajá. La B no se produjo. Y siempre hay elementos. Es una U. Hay elementos. Más una U. Es una U. Bien. Esto es una U. Que tengamos un 3% de crecimiento y no diría que tendríamos que salir a festejar, no vamos a ir a Plaza de Mayo a festejar, pero más que satisfecho se tiene que, porque estamos revirtiendo toda una situación complicada. Y hay que analizar después si ese 3% es de la parte de la U, de la parte del ascenso de la U o no lo es. Ese es el punto. Bueno, vamos a tener tiempo, pero bueno, en hora libre, para ir analizándolo y ver si esto en definitiva se convierte en una U o en algo más aplastado. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá en todo caso puede tomar la forma más de una B y tal vez sería bueno para el país, por supuesto. Repasamos entonces, finalmente, el presupuesto plantea una inflación de menos de 20 puntos, 18 y monedas. Plantea, por supuesto, también el pago de manera irreductible de la deuda pública, ¿no es cierto? Sí. No generar incertidumbre en ese plano, por supuesto. Plantea o bien el déficit cero, en una alternativa más optimista, el superávit fiscal, crecimiento de 5 puntos y punto de convergencia en este caso, el tipo de cambio, con un máximo de 1.200 pesos. Lo veremos. En definitiva, se trata, por supuesto, de una ciencia que es exacta, pero que al mismo tiempo puede fallar. Lo decía Toussaint. La economía no es una ciencia exacta, casualmente. Y esto recuerdo, y con eso ahí sí querés cerramos el bloque, Mario Bunge, un epistemólogo que estudió casualmente la economía, él establecía que la economía se puede considerar una ciencia en un 50%. Hay todos unos
estudios epistemológicos que hicimos, que bueno, a mí yo lo he estudiado mucho más profundamente porque realmente me interesó saber qué opina, es decir, uno tiene que nutrirse de información y mucho más de la epistemología si estudia, si una ciencia es tal. Y bueno, en ese 50% que establece o que estableció Mario Bunge, que es que la economía es una ciencia o no lo es, o lo es en un 50%, ahí tenemos la parte que puede fallar. Puede fallar. Nos vemos en un ratito, hacemos un pequeño corte y nos metemos en la cuestión de la provincia de Buenos Aires. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente con realidad, fútbol asado y vino, solo juntos, argentino. Censura vieja y obsoleta, en fin, revistas y historietas, fiestas conchetas y aburridas, ¿dónde está la diversión perdida? Represión a la vuelta de tu casa, represión en el kiosco de la esquina, represión en la panadería, represión 24 horas al día. Volvemos nuevamente, segundo bloque, hora libre, streaming, aquí desde 3 de febrero, nuestro lugar de pertenencia, por supuesto, nuestro municipio querido. Y charlábamos recién con Marcelo, nos está acompañando en la producción, por supuesto, también Lautaro Lin Raciopi, y bueno, Liz, que nos ayuda permanentemente y que hace que este momento sea mucho más ameno, mucho más agradable. Hablamos de la cuestión nacional en el bloque anterior, en este nos vamos a dedicar a algunas cuestiones de la política, pero en particular de la provincia de Buenos Aires. Hay una noticia de estos días que ha sido muy importante o que será muy importante también por sus derivaciones, porque cambia básicamente el mosaico político provincial, y es el hecho, gracias Liz, es el hecho de que la Libertad Avanza se ha convertido en partido político de distrito, ¿verdad? El juez Ramos Padilla lo ha resuelto de esta manera, por lo tanto, digamos, ya han quedado formalizadas sus autoridades. Presidente de la Libertad Avanza a nivel de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sebastián Pareja, funcionario del Gobierno Nacional, subsecretario de Estado, senador en uso de licencia. Y la realidad es que nos encontramos con un panorama absolutamente diferente. Digo, la Libertad Avanza en la etapa inicial, en el año 2023, compitió como un frente de partidos, integrado por múltiples sellos partidarios, el Partido Demócrata, Unión por Todos, en su momento se había acercado también Unión Celeste y Blanco, Celeste. El Partido Celeste que estuvo, después se alejó, no sé si continúa, o en todo caso sigue teniendo algún grado de identidad con la fuerza, más allá de las cuestiones ideológicas. Y la realidad que, bueno, ahora viene un cambio sustancial, básicamente porque, bueno, por un lado, la Libertad Avanza, conformada como partido a nivel de la provincia de Buenos Aires, el entendimiento, que es ya más incipiente, ha tomado como una forma con el Pro Libertad, que es básicamente la expresión dentro del PRO, que se identifica con Patricia Bullrich y otros dirigentes, algunos de nuestro distrito, por supuesto el intendente de nuestro distrito, Diego Valenzuela. Y la realidad es que, bueno, se abre una expectativa distinta en la provincia, ¿no? Digo, hoy se puede pensar que la Libertad Avanza será, en todo caso, una de las fuerzas dominantes, si no la fuerza dominante en la elección del 25, en las legislativas. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Sí, es una muy buena proyección. Hay que ver cómo sigue pensando la gente. Obviamente, no tiene lo económico, yo pienso que la gente va a seguir pensando o votando lo económico, pero hay una diferencia. El año que viene hay una elección de medio término. La elección de medio término es para la parte legislativa, y la gente ahí elige distinto. Pues no elige cuando es como para votar a presidente o gobernador. La gente piensa y puede llegar a cambiar más el voto.
Veremos cómo funciona, si obviamente para las elecciones falta mucho, pero ya es un avance importantísimo tener el sello partidario, y después veremos cómo funciona. En provincia siempre tenemos el gran poder del kirchnerismo. El kirchnerismo y obviamente ahí metido fundamentalmente más nada en La Matanza, y bueno, y ahí se proyecta hacia el resto de los municipios. Bueno, a ver, digo. Esa circunscripción electoral, creo que la tercera, me parece incide muchísimo. Bueno, sí. el peso... Primera y tercera, digamos, son básicamente las... Exacto. Digamos, no hablo en términos de importancia, sino en términos de volumen, ¿no es cierto? Y de impacto, digamos, la primera sección, digamos, está integrada fundamentalmente por los municipios del conurbano, que son de la órbita del noroeste, del norte y del oeste, y la tercera sección es el sur más La Matanza. Exactamente. ¿Verdad? Que en definitiva sabemos la implicancia. Digo, quedará seguramente para un futuro de una reforma política de mayor envergadura el hecho de tal vez una nueva división política de la provincia de Buenos Aires. Digo, la realidad es que un municipio como La Matanza es prácticamente una provincia, ¿verdad? Siempre hubo un proyecto hace muchos años. Yo tenía contacto con el secretario de Finanzas, hace muchos años estamos hablando, y habíamos tenido una conversación larga porque se quería dividir en 4 La Matanza. Y gracias a Dios, bueno, en un evento, en un congreso que habíamos tenido, yo me acerqué porque estamos hablando de unos cuantos años, estamos hablando finales de los 90, que fue cuando se separaron los partidos, cuando Morón se separó en 3, bueno, pasó lo mismo con José Cepaz, y ahí estaba el tema de La Matanza, que se quería dividir en 4. Bueno, en ese momento económicamente estaba inviable. Ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Pasaron más de 20 años. Digo, te hago una pregunta, Marcelo, pensando en voz alta, ¿no? Digo, argumentos y a favor y en contra, porque en definitiva cualquier tipo de opción, no necesariamente todas son loas, ¿verdad? Porque lo primero que se me ocurre es lo siguiente, digo, quizás desde el punto de vista de la participación ciudadana, de la transparencia, del desastre en el cual vive la población de La Matanza en general, porque en definitiva, digo, seguramente no por su caudal o por su volumen, sino por la pésima administración que ha tenido a través de los años, es uno de los municipios que verdaderamente tiene necesidades más insatisfechas. Pero la pregunta es la siguiente. Si se divide en 4, si se dividiese en 4 La Matanza, en 4, en 5, en 3, lo que sea, digo, ¿eso no multiplica el gasto político también? Son concejales, consejos deliberantes, 3 intendentes en lugar de 1, 4 intendentes, mayor cantidad, en todo caso, de traslado hacia los exiguos bolsillos de los contribuyentes, gasto de la política. Digo, ¿cómo compensamos esas cosas? Digo, ¿qué beneficio me trae para absorber este costo? A través de la eficiencia. Bien. Yo, gracias a Dios, tengo contactos con gente de Italia. Por ejemplo, Italia tiene el tamaño de lo que es la provincia de Buenos Aires. Italia tiene 20 regiones, donde cada uno hay el presidente del concilio. Claro. Tiene su política, tiene sus diputados, cada una de las regiones. Esas 20 regiones se dividen en provincias, entre 3 y 4 provincias. Y cada provincia se divide en municipios, es decir, hay 4 niveles en un lugar como es, y la cantidad de funcionarios que tiene. Es decir, la redundancia en uno de los congresos, yo no lo olvido más. Lo más importante en Italia, que decía, fue el billete de visita, es decir, las tarjetas, porque la mayoría eran políticos. Trabajan todos políticos. Pero después vos tenés un desarrollo económico que lo manejás. Y después cuando vos vas a algunos municipios, por ejemplo, donde nació mi padre, y trabajan 2 o 3 personas. Después tienen también sus trabajadores, pero racionalizan mucho la cantidad de personas. Marcelo, mira, a ver. Vamos a las cantidades. Después pasaremos seguramente a la parte municipal. Pero es importante, vos mirá la cantidad de ministerios que creó Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es un gasto impresentable? Yo estoy buscando la palabra exacta para decir es un gasto exponencialmente. Es impresentable. Es impresentable. Ahora, digo, es cierto que, bueno, en el próximo bloque vamos a hablar específicamente de los municipios y en todo caso lo vamos a ver con mayor detenimiento. Vamos al tema del gasto de la política puntualmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Digo, bueno,
mayormente la gente sabe porque uno lo comenta en redes sociales, lo ha hecho en otras oportunidades también, te están dando un mal. Perdón, no lo te había visto. La provincia de Buenos Aires, específicamente la legislatura, mi posición al respecto, no tengo por qué ocultarla, la digo siempre, yo creo que las provincias deben ir todas, incluido la provincia de Buenos Aires, a un régimen legislativo unicameral. No tenemos por qué tener, no es necesario para la democracia provincial y para el libre ejercicio de la democracia provincial tener 2 cámaras, eso es solamente trasladarle mayor cantidad de gastos a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que una reforma política en la provincia, hoy distante, porque está claro que el gobernador ni siquiera quiere asumir la posibilidad de la boleta única papel? Bueno, eso un retrógrado marca cañón. La boleta única, Ricardo, sería realmente un cambio de paradigma. Si se bueno, cambia, el gobierno provincial no la quiere. A ver, todas esas boletas, el robo de boletas, vos tenés que tener una boleta única, marcás el candidato que querés, listo. Es decir, por favor, es algo que tenemos que... Dejémosle por ahí, siempre genera dudas el voto electrónico. La boleta única es sencillo. Lo tenemos que poner en todos los niveles. Bien. Tendría que ser en todos los niveles. Nosotros hemos sido y obviamente desde el punto de vista y desde el punto de vista de la economía, lo que ahorrás en todas esas boletas que después van a parar a la basura. Terrible. Bueno, hay una industria detrás de eso, efectivamente. Porque vos me decís que tenés razón, dividís La Matanza o lo que fuere en 4 municipios. Generás 4 intendentes con secretaría, perfecto. Pero vos imaginate la cantidad de otros gastos que no tenemos en cuenta. ¿Sí? La cantidad de gastos que no tenemos en cuenta. Y uno es esto, el gasto de la política, el gasto de la política fundamentalmente para hacer la votación. Se imprime las boletas, una sola boleta, y la persona que va a votar hace una cruz o marca el candidato que elige y se acabó la historia. Pensá, Marcelo, en el año 2023, que tuvimos la PASO, la general del 22 de octubre y el balotaje en noviembre, ¿verdad? O sea, la cantidad monumental de boletas que terminan siendo vendidas como papel, como un negocio subsidiario de la política también, la venta de las boletas excedentes, que por otro lado era una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? No había local político que no estuviera atestado de boletas, ¿verdad? Bueno, sí, no. Evidentemente es un culto a la ineficiencia. Ricardo, y la gente, bueno, lo viste en la campaña que tuvimos acá en 3 de febrero, venían a buscar las boletas porque se hablaba de que iban a poner boletas truchas en el cuarto. Sí, no, y las pusieron. Entonces, ¿cuántas cosas evitamos? Mirá, ¿cuántas cosas se evitan si haces una boleta única? Vos sabés que nosotros planteamos la boleta única papel, la planteamos allá por el año 2021, cuando Alberto Fernández todavía nos tenía semi-encerrados. Planteábamos con un grupo de expresiones vecinalistas la necesidad de la boleta única papel. Felizmente hoy el país transformado no hubiera sido posible con el kirchnerismo de ninguna manera. No sé si con otra fuerza política, sí lo sabemos que Milei lo hizo, o al menos dentro de su presidencia, en estos primeros meses que lleva, ha intentado y al menos lo ha conseguido con la media sanción del Senado. Exacto. Con 7 senadores, alguno menos incluso, a lo mejor puede ser. La realidad es que estamos viendo algo inédito. Es inédito, es un cambio. Y así, a ver, Ricardo, yo interpreto que hay que hacer muchos cambios. Obviamente, por ejemplo, el tema de asesores, los asesores de la política, porque a veces nos ponemos en la estructura, en los ministerios y demás, y cargos de asesores, cargos de subsecretarías que a veces no sabés ni para qué funcionan ni para qué sirven. Bueno, esos elementos hay que empezar a analizar. Bien. Y hay que empezar a trabajar con gente que realmente sea de carrera dentro de los ministerios. Bien. Coincidimos entonces, para cerrar este bloque provincial, que las legislaturas de las provincias deben ser unicamerales. Sí, no estoy, es decir, me parece que es algo puede ser importante. No quiero decir que no estoy... A ver, no es la incidencia presupuestaria y económica de la Cámara en sí. Mira, un gesto yo hubiera querido, por ejemplo, el caso Chocolate, que lo tenemos en la provincia, y que todavía creo que se sigue cobrando. La gente todavía ese dinero creo que no se ha cortado. Qué vergüenza. Vamos a un corte y volvemos con los municipios.
Bueno, tercer y último bloque de justamente Hora Libre. Aquí seguimos conversando con Marcelo, hablamos de la nación, hablamos de la provincia, nos vamos a meter un poquito en todo lo que es los municipios en general, en particular, desde luego, en 3 de febrero. Eh, yo quiero hacer una mención sobre algo que veníamos conversando y que de alguna manera también lo explayaremos ahora. Yo pienso, con toda franqueza, Marcelo, con toda convicción aparte, que los consejos deliberantes, en el marco de una reforma política, necesitan sincerar su rol dentro de la comunidad. Creo que el rol de los concejales en particular tiene que ser honorífico y tiene que ser honrado por las personas representativas de la propia comunidad, y creo que debe ser una tarea ad honorem. Estoy absolutamente convencido de eso, y no me digan que siendo ad honorem solamente van a poder participar en la política aquellos que tienen dinero a nivel de lo que es justamente la participación en el ámbito comunal. No es así de ningún modo. Entiendo verdaderamente que el proceso de transformación tiene que ver con un proceso de sinceramiento en ese sentido, que la política también tiene en su parte constitutiva una idea de carga pública para aquellas personas comprometidas del tejido social, que una nueva organización sociopolítica requiere de altruismo, requiere de generosidad, requiere de que se involucre la mejor parte de nuestra comunidad para los momentos malos o para los momentos turbios o los aspectos más desdorosos. Los malos están siempre dispuestos, los peores de la sociedad siempre están dispuestos para cualquier negocio. Y lo digo sin tapujos, y lo digo sin medias tintas. Estoy absolutamente convencido de que es necesario empezar a plantear la gratuidad del servicio público en términos legislativos a nivel comunal. Soy un absoluto defensor de la idea de que los concejales deben trabajar ad honorem, y hay ejemplos. Digo, ¿será posible una Argentina y un municipio de esas características? Una gran transformación lo que estás solicitando o lo que estás planteando. Acá vamos a intercambiar los roles. El que conoce mucho de la política de 3 de febrero, sos vos, así que... Acá, en general, no, pero bueno, podemos hablar de 3 de febrero, podemos hablar en general. Me consta de la información que manejás, bueno, los que hemos trabajado. No me gusta la profesión de político, ¿entendés, Marcelo? O sea, sí, no es un tipo que haga de su... A ver, yo entiendo que la gente tiene actividad y profesión conocida. Digo, cuando arrancamos el streaming, vos, digamos, comentamos, vos sos contador público, sos docente, das tus clases en ciencias económicas, tenés tus clientes y la gente de las distintas empresas, comercios y de la vida común y cotidiana de nuestro municipio que se acercan a pedir tu trabajo, tu colaboración, tu concepto, tu idea, al mismo tiempo, por supuesto, tu profesión. Digo, a uno lo conocen bien, mal, regular, pero por las actividades que ha desarrollado, o bien como escritor, o bien como gestor cultural, o bien como funcionario público, en este caso, en un ámbito específico y profesional como fue el área de cultura. Digo, pero no trabajar de político. No puede ser que la idea de la gente, digo, no puede ser que la gente quiera ser burócrata. La gente tiene que ser emprendedora, la gente tiene que ser comerciante, la gente tiene que ser industrial, la gente tiene que ser profesional liberal. No tiene que ser burócrata. A ver, trabajar de político, te saco, tenemos que volver rol nacional y provincial. Una persona como Capitanich, con toda su trayectoria, recordemos que hace más de 20 años fue jefe de gabinete de Duhalde, gobernador, estuvo ahí en Chaco, en Resistencia, ahora funcionario en el Banco Provincia. Es decir, ese hombre trabajó de política. A ver, es decir, te saco un poco del contexto, claro. Volvemos al nacional, y no podía haberse dedicado a otra actividad después de tantos años. Marcelo, la casta responde de la misma manera siempre, eso no nos sorprende. Y en el Banco Provincia, algo que sostenemos todos los bonaerenses, ¿sí? A través, obviamente tiene sus ingresos, pero a través de recursos que también van de la provincia. Tenemos derecho a buscar a una persona que
¿Qué va a aportar el Banco Provincia? Insisto en el mismo concepto, digo, la casta responde siempre de la misma manera. Lamentablemente a mí eso no me sorprende. Digo esto porque nada espero de la casta. Espero justamente de la transformación del presidente Milei que derrame en la provincia, que derrame en los municipios. O sea, no quiero los dirigentes que solamente reculan y cambian porque está cambiando la era. Quiero los dirigentes que se adelantaron a la era, que llegaron antes, que lo plantearon y más aún, no solamente que lo plantearon, si alguno lo hizo, pues mucho mejor, porque yo sé que muchos se van a adaptar ahora, porque en definitiva el viento ha soplado y viene soplando para un lado y la gente, como vos bien dijiste en otros momentos, Marcelo, digo, la gente está entendiendo el concepto del déficit fiscal, la gente está entendiendo que las deudas están para ser honradas, la gente está entendiendo que no se puede gastar más de lo que se recibe, lo que se percibe o lo que se gana, digamos, si fuera una familia lo que se gana, si fuera el Estado lo que cobra a través de los impuestos. El presidente Milei ha planteado, digamos, en su rol de candidato o en su rol de pensador de la economía y de la sociedad, ¿no es cierto? Digo, el latrocinio que representa la excesiva carga impositiva como flagelo al individuo que no puede defenderse, porque el contribuyente es contribuyente obligado, no es un contribuyente solidario y voluntario, es un contribuyente obligado, es casi, digamos, es un pobre desgraciado el contribuyente. Ricardo, en el intercambio de roles que te proponía hace un rato, me surge una pregunta. Aclaramos la función de un consejero escolar. Bueno, a ver, podríamos determinarla y, digamos, la burocracia va a encontrar una cantidad de respuestas al respecto y te va a decir que están abocados a la infraestructura escolar y que también en su momento tenían, ahora ya no, digamos, porque hay aspectos que lo ha absorbido el municipio directamente, pero estaban vinculados con todo el tema alimentario que estaba relacionado con las escuelas, siendo que eso también forma parte de otro debate, Marcelo, porque digo, la escuela alimentadora de la carencia termina, digamos, la escuela que alimenta el cuerpo es la escuela que dejó de alimentar el espíritu. Exacto. ¿No es cierto? El intelecto. Digo, los chicos van a la escuela, los chicos que van a la escuela a comer han convertido, digamos, a la escuela en comedores. Y no en la escuela donde tienen que aprender. Bueno, pero eso es el los saberes síntoma, básicos. y es la consecuencia de la pobreza franciscana a la cual han reducido a la Argentina en términos intelectuales, en términos cognitivos, en términos de desarrollo, en términos de lo que significa esa ventana, ese horizonte al futuro. Digo, nosotros debemos de recuperar la escuela del siglo XIX, ¿no es cierto? La escuela esa que nos proyectó hacer, claro, la escuela sarmientina. A principio, es decir, y Sarmiento lo pensó hacia el futuro, no lo pensó para el momento. Obviamente, es decir, cuando vos, y más que nada, haces una base para la educación, pensá, Marcelo, tenés que pensar para el futuro. Pensá, Marcelo, que yo me acuerdo durante la campaña del año 2023, cuando se planteaba justamente el tema de la educación, más allá de que acá hay una polémica y lo podremos charlar en el streaming de la semana entrante, porque seguramente ocurrirán cosas que tienen que ver sobre todo con el sector universitario y las políticas económicas que el gobierno ha decidido fundamentalmente sobre el sector, pero referido específicamente a la escuela, esa idea de escuela absolutamente liberal del siglo XIX, o sea, es básicamente un proyecto liberal la escuela pública, laica, digamos, ese concepto, la escuela pública, laica, el guardapolvo blanco, digamos, tiene y abreva justamente en las ideas del siglo XIX de aquellos próceres que hoy definimos como próceres y que durante, lamentablemente, esa deformación cultural que muchas veces el kirchnerismo ha planteado, digo, los han presentado como si fueran verdaderamente enemigos de nuestra patria, ¿verdad? Curiosamente. Mira, tocaste el tema de educación, obviamente no quiero, o quiero tocar un tema muy importante que pasó, los famosos ministerios, es decir, el gobierno de Alberto Fernández era como un gran logro que Salud se había convertido en ministerio. Qué hombre impresentable. Bueno, sabemos lo que pasó, o el Ministerio de la Mujer, dicho por ejemplo por la Fundación FEN,
la fundación que tiene alcance internacional, un respeto internacional del feminismo, de una fundación que hace estudios sobre el feminismo, donde también establecen, o dejaron bien en claro que fue un fracaso total el Ministerio de la Mujer. La presidenta yo la escuché hace un par de semanas. Y con Ahora, todo lo que pasó. con todo lo que pasó. Pero por insistió favor. de que tenemos que tener un ministerio. favor. A ver, en educación no tenemos ministerio ahora. Es una secretaría que depende de Petovelo. ¿Sí? Esa Secretaría de Educación, ¿sabés lo que estableció? Algo que no lo digo yo, lo escuché en grandes pedagogos, porque obviamente trato siempre de leer, a mí me interesa toda la parte pedagógica, el Plan Nacional de Alfabetización que se está implementando. El secretario de Educación, junto con las 24 jurisdicciones, ¿sí?, provinciales, todos se pusieron de acuerdo para establecer un plan de alfabetización nacional y que, vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo escuché de uno de los grandes pedagogos que tenemos en Argentina, es lo mejor que pasó desde la democracia, de la vuelta a la democracia, es decir, los últimos 40 años para acá, a nivel de educación, de política de Estado para educación, Bueno, sin ministerio. Digámoslo, Sin ministerio. Digámoslo sin ningún tipo de reserva. Con el proyecto que vos habías presentado acá en municipio. No, por supuesto, pero digo... Es decir, volvemos, ¿el ministerio hace falta para que la cosa funcione? Los hechos los tenemos ahora, no tenemos que... Burocracia. No tenemos que analizar la historia. Los hechos últimos lo hemos vivido. Digámoslo sin ningún tipo de reservas. Desde aquí, desde Hora Libre, siempre vamos a tener una idea muy clara, muy definitiva hacia lo que es justamente el factor básico del desarrollo. Digo, la educación como posibilidad de asomarnos a la era que viene, por supuesto. Se nos fue el tiempo, Marcelo, la verdad que... Un poquísimo. Tremendo. Nos vamos a encontrar un nuevo viernes, seguramente, si no es de septiembre, será en octubre. El programa tiene cierta característica aleatoria, pero bueno, esto ha sido, por supuesto, una producción del Instituto Ideas de la Libertad. Gracias, Lautaro, en la producción general. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos en la asistencia. Gracias, Marcelo, por estar aquí, a vos, Ricardo, compartiendo este primer programa que nos encontrará sucesivamente, ¿verdad? Por supuesto. Porque esta charla se extenderá y bueno... Hay muchísimos temas hasta que las velas no ardan. Para seguir tratando. Sí, sí. Gracias, nos vemos pronto. Un placer.